Primero tendría que empezar contando que yo aprendí a leer y a escribir en el Instituto de Filosofía. Además de aprender a pensar, ahí fue donde me enseñaron a escribir y a leer. Entonces, en términos puramente formales, hay mucho de filosofía en la novela. Ahora, el contenido también es una exploración como de mis pensamientos. Entonces, no es filosofía teóricamente hablando, pero sí es como una exploración de mi mundo interior que se formó en el Instituto de Filosofía. Allí, repito, me enseñaron a leer y a escribir, pero también me enseñaron el fino arte de la ironía, y que está muy presente en la novela. Entonces creo que hay mucho de filosofía en la novela, hay mucha especulación, hay preguntas como trascendentales, entonces creo que sí, que hay mucho de filosofía. Bueno, el problema de la masculinidad que se inscribe en los estudios culturales es ampliamente ignorado en la academia colombiana, entonces eso no lo aprendí, y más en el Instituto de Filosofía, eso no lo aprendí en el instituto. Pero cuando fui a estudiar a Estados Unidos, a hacer un máster en escritura creativa, ahí estuve en contacto con un mundo académico muy distinto y muy vibrante en ese sentido. Había mucha curiosidad sobre el problema de género, sobre las masculinidades y todo eso. Y yo, habiendo crecido en Medellín, que es una ciudad tan rotundamente machista, pues empecé a preguntarme qué tipo de masculinidad se había formado en mí viviendo acá en Medellín. Entonces empecé a ver que en realidad era como detestable, pero porque es detestable en general como cierta masculinidad antioqueña. Pero vi que no solamente era antioqueña, sino que es la masculinidad que está vinculada al poder occidental del conocimiento. Y yo me propuse derogar esas dos cosas que conocía también en la novela. Entonces el trabajo de la novela es voy a utilizar una palabra muy manida, pero que me parece que funciona bien en este caso, es de construir ese hombre heterosexual formado en una academia clásica de filosofía, y entonces es lo que hago en la novela, me propongo hacer. Primero hay dos partes. La parte del profesor que se involucra sentimentalmente con sus estudiantes. En América Latina, por lo menos en Colombia, eso es bastante común y no se censura. Es decir, eso sucede. Si el profesor es joven, es muy normal que tenga una novia que es una de sus estudiantes, que se case con ella, bueno, en fin. Entonces, yo como profesor, pues también estuve expuesto a esa realidad, desde luego, pero el lado de la violencia no hace parte de mi biografía, porque afortunadamente a mí la violencia del narcotráfico no me tocó. Entonces, pero como vivo en Medellín, sí estoy muy expuesto a esa violencia, me tocó indirectamente, y yo no podía quedarme sin explorarla, porque yo también quería hacer una exploración de Medellín y de Nueva York, que son las dos ciudades en las que transcurre la novela. Y yo no creo que en ese momento narrativamente, bueno, en ese momento tal vez sí, en el momento en el que yo escribí la novela no creía que se pudiera hablar de Medellín sin hablar de la violencia del narcotráfico. Y yo quise integrar ambas cosas. Y lo que se me ocurrió fue hacer que este narrador se involucrara con una estudiante, pero resulta que la estudiante a su vez tenía un novio que trabajaba en el narco. Y bueno, termina enredado, le toca irse de Medellín porque la amenazan de muerte por este enredo amoroso, además. Y bueno, ahí están como las dos partes que yo quise encajar, pero también lo que sucede es que en la novela el profesor que huye de Medellín por la amenaza de este sicario que trabaja para el narco termina ganando la batalla. Un profesor de filosofía es probablemente lo más inofensivo que hay. Si se lo piensa al lado de un narco, pues ya se verán las diferencias. Y en la novela es un modo también, uno en la literatura se da revancha, si uno se puede inventar cualquier escenario, con tal de que sea verosímil. Lo que yo quería también era derrotar un poco el narcotráfico desde el punto de vista de un profesor que es completamente inofensivo y sale vivo de todo esto, mientras el otro no. Bueno, yo estoy terminando mi tesis doctoral, que es sobre el problema de la naturaleza en las novelas de la selva y poscolonialismo. La hice en Canadá el doctorado, y ahí el problema fundamental es epistemológico. Entonces
Digamos que en cierto sentido nunca abandoné la filosofía, aunque sí me alejé mucho, ahora la leo con otros ojos completamente distintos. Entonces hay mucho de filosofía allí, una filosofía muy distinta de la que yo aprendí en el instituto, por supuesto, que no me sería accesible en este momento si yo no hubiera estudiado en el Instituto de Filosofía. Y en el lado literario estoy escribiendo una novela distópica sobre Medellín, sí, una novela distópica que ocurre en Medellín. En filosofía tiene que haber mucha creatividad también, pero es una creatividad distinta porque el discurso está sometido al orden de los argumentos. En literatura en la literatura no existe esa presión. En la literatura, por el contrario, la presión es estética. Entonces, mientras del lado de la filosofía yo debo elaborar una serie argumentativa consecuente, en literatura yo debo organizar párrafos que estén bellamente armados y que sean verosímiles. Yo creo que en el fondo no están muy separadas. Lo que pasa es que el siglo XIX y XX tal vez la separó mucho, pero inicialmente la filosofía y la literatura eran una misma cosa. Cuando uno lee los diálogos de Platón, se encuentra con escenas con tragedias griegas filosóficas. Entonces no creo tampoco que sean demasiado distintos. La novela yo la terminé estando en Canadá, yo no la postulé en ningún otro concurso, sino que yo llegué de Canadá y el límite para entregar las novelas en el premio de la Cámara de Comercio, que es un premio muy reputado aquí en Colombia, se vencía al mes de que yo había llegado. Yo recuerdo que entregué la novela, ese mismo día me intoxiqué con unos camarones, no sé por qué digo esto, pero lo recuerdo, pues no se me olvida. Y la entregué con escepticismo porque participan muchas novelas, y bueno, resulté ganador. Después en agosto me enteré, me llamaron y a partir de ese momento entonces es que yo empiezo a trabajar más seriamente con la literatura, profesionalmente, digamos. Yo había estado escribiendo literatura desde que estaba en el instituto. Y desde que estaba en el instituto yo me daba cuenta de que las lecturas filosóficas me producían un goce estético, como literario, que el problema de la verdad no me interesaba tanto, para decirlo filosóficamente. Pero entonces con el premio, con el premio me di cuenta que podía ser escritor, que es lo que yo quiero ser en realidad. Y bueno, después Random House se interesó en la novela, salió el año pasado publicada en literatura Random House, que es un sello muy importante, y bueno, muy contento con todo.